Yo no sé si llevan o están en proceso, registro de, de las famosas fugas que hablamos al principio. Cuando se trata de porque se excedieron las 12 semanas. Sí. Si son muchos esos los casos, porque en realidad, como también contabas al principio, hay países donde el plazo es mayor, entonces, ¿es que se incumple una ley o es que la ley habría que flexibilizarla? Bueno, esos son acuerdos del tenor político normativo, ¿no? O sea, también es un problema que en Uruguay sigue siendo el delito de aborto mantenido en el Código Penal. Esto también contribuye al estigma y a la discriminación y a tener esa sanción moral contra una práctica que sigue siendo penalizada por el Código. O sea, yo creo que Uruguay, o sea, todos sabemos cómo se llega a la ley que se llega, y entre otras cosas, todo el mundo quedó como en stand-by. O sea, no es que el aborto es legal, está reglamentado. Lo que hay se hace así. Claro, eso es regulado, digamos. Estrictamente lo que en términos formales hace la ley es ampliar la exención de la pena y determinarla por plazos y no por causales. Eso es estrictamente el gran cambio, y lo positivo es que obliga al sistema de salud a brindar estos servicios. Esto creo que es lo importante. Lo deficitario es pensar que con eso subsanamos el problema. O sea, pensar, quedarnos tranquilos en casa de que tenemos la ley, Uruguay, el país de la región, ¿no? Reconocido por todo el mundo, pero después con eso nos quedamos y no profundizamos en las brechas, los problemas, los obstáculos, sí, y la prevención de embarazo no deseado. Y eso además es importante que muchas veces se les ha tildado de abortistas o no a cualquiera que votara el proyecto de ley o que lo propusiera. Y en realidad, recién ahora se puede llegar a entender, y es importante resaltar, que son las propias organizaciones que fueron las promotoras de este proyecto, que están pidiendo a gritos, campañas publicitarias, que se hable de prevención de embarazo, que no es que el objetivo de esta ley no terminó en que no haya embarazos o haya menos abortos clandestinos, ¿no? Que es algo mucho más amplio. Porque además otra hipótesis que ya está contrastada y es, no es verdad que porque vos legalices la práctica las mujeres van a ir en bandada a abortar. Las cifras, más allá de que haya un gap, no muestran que superamos o duplicamos la cantidad de abortos en función de los que teníamos estimados, ¿no? Porque podríamos tener otro estado de debate si vos me dijeras estamos registrando... Sí, que podría haber pasado. 30.000 abortos anuales. Estamos registrando 10. O sea que esa hipótesis también va en contra de los argumentos de que si liberás la práctica, resulta que se va a usar como método anticonceptivo. Las primeras que no queremos usar el aborto como método anticonceptivo somos las mujeres. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta utilización libre del misoprostol? Porque en definitiva está terminando en eso. No es libre, ¿no? El problema que tenemos en esto es ante esta situación ahora de estos procesados. Acá hay dos cosas. ¿Tratamos de reprimir la venta clandestina de misoprostol o realmente tratamos de modificar la norma para que el acceso sea controlado? Porque en el 2012, 2 mujeres se murieron porque el misoprostol que usaron del circuito clandestino estaba contaminado y las intoxicó. ¿Por qué? Porque lo que circula por el circuito clandestino no tiene control alguno. Entonces, ante esta situación que estamos viviendo hoy, todas las autoridades tienen que ponerse a reflexionar cuál es la medida. ¿Reprimir la práctica y la venta clandestina o realmente revisar cómo se accede realmente al misoprostol en los casos de fuga que están detectados? Bien, no tenemos tiempo para preguntas, pero sí para reflexiones, por favor. Es una reflexión a propósito de lo que dijo ella y sobre todo fuera de cámara, que yo le preguntaba. Yo le decía, bueno, después de escucharla con mucha atención, yo llegué a la conclusión, caricaturizando un poco, pero llegando a la esencia, que en definitiva, esta ley que despenaliza el aborto, que digamos lo flexibiliza, en el fondo, ya que el 90% de los procedimientos se hace a través del misoprostol, en el fondo es un mecanismo muy pesado para acceder al misoprostol.
Entonces, digo, en definitiva, si esto es así y nos sacamos, digamos, la careta y hablamos sin hipocresía, si la ley, básicamente, ya que el 90% se hace por misoprostol, la ley lo que hace es establecer un mecanismo muy pesado de venta de misoprostol. Esa es la realidad. Entonces, ¿para qué se hace trampas al solitario? Si el 90% se hace con misoprostol y el misoprostol enfrenta este problema de venta, en fin, no segura, qué sé yo, bueno, me parece que hay que regular la venta del misoprostol, que además ni siquiera es un medicamento antiabortivo. El misoprostol es un medicamento antiulceroso que se descubrió que tenía esta propiedad. Pero, digamos, es un medicamento, lo recetan los gastroenterólogos en algunos casos. Ahora, entonces, no es un medicamento, en fin, que hay que ir a la boca de pasta base para comprarlo. Esto que plantea mucha educación sexual. Creo que esto que plantea Pascal de algún modo también es darnos por vencidos. Es decir, como no podemos educar, como no podemos hacer un seguimiento de las mujeres que abortan, como no las podemos controlar, como no nos interesa qué pasa con ellas una vez que se van de acá con la pastillita, nos damos por vencidos y lo que hacemos es que accedan rápidamente. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos preso al que vende misoprostol? No estoy ¿Qué de hacemos? acuerdo ¿Ponemos con ese planteo. Creo que lo que hay que hacer es prevenir, educar y seguir a esa mujer, que nadie llega a esas circunstancias queriendo. ¿Qué le ha pasado y qué le va a pasar de ahora en más? ¿Cómo se cuida? Porque si no vuelve ni siquiera para saber si tiene una infección, me parece que nos estamos perdiendo una brillante oportunidad. Pero ¿qué hacemos? ¿Ponemos preso al que vende misoprostol? Entonces, esa es la respuesta, poner preso al que vende el medicamento. Es absurdo. Lo que pasa es que la integralidad, una de las cosas que tiene es no suponer que porque haces prevención no tenés que atender las otras cosas. ¿No? Hay que hacer todo de la misma manera y con la accesibilidad para todos. O sea que a esta ley no le faltaron recursos presupuestales, le faltaron recursos de convicción política, digamos. Y hubo mucha tranca en su implementación. No nos olvidemos que a 6 meses de promulgada la ley se estaba haciendo una consulta ciudadana para derogarla. Al año siguiente los ginecólogos interpusieron un recurso en el Tribunal Contencioso Administrativo y hubo que modificar la reglamentación. O sea, ha sido una ley que no solo fue difícil su discusión, sino que una vez acordada se han buscado todos los obstáculos para realmente interferir en su adecuada implementación. Claro. Entonces eso es un problema. Y grande, porque por más perfectible que pueda llegar a ser la ley, eso se le... No, pero más allá de la voluntad política, los políticos no nacen repollos, también vienen de la sociedad en la que vivimos. O sea que eso sigue estando muy presente, ese conflicto, ¿no? Exacto. Moral, filosófico, religioso. O sea que por más perfectible que sea la ley, hasta que no haya un consenso más general de cómo pararnos frente al tema, siempre va a haber fugas. Es muy complicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que están interpelados. Yo creo que ahora está interpelado el Parlamento. El Parlamento tiene que realmente revisar porque hizo una ley que efectivamente la misma ley obstaculiza su implementación y no cumple con el principio. Por otro lado, las autoridades, yo quisiera escuchar una clara voluntad política que de esto se debe hacer una prioridad con recursos y además efectivamente modificar aquellas cosas que trancan y que terminan justamente dificultando el problema. Diana Brasinca, muchísimas gracias. Yo sé que habría mucho más para decir. Amal, conociéndote seguís, pero sabes que por la cucaracha sabes cómo es. Hace rato que me están diciendo nos vamos, Vic, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar hoy en el panel y un placer como siempre. Hasta mañana.